Hoy platicaremos con el doctor Fernando del Río Asa, miembro del área de Física de Líquidos del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El doctor del Río nació en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1940. Estudió física en la UNAM y el doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Centro de Investigación en Materiales de la UNAM. Profesor visitante en las universidades de Cornell y Complutense de Madrid e invitado por las universidades de Boston, París, Sheffield, Birmingham, Lisboa, Trieste, Sevilla, Barcelona, Buchu del Pacífico, Nicaragua, La Plata y Buenos Aires, así como en los institutos tecnológicos de Lisboa, Massachusetts y Praga. El 1 de junio de 1974 se incorporó a la UAM, institución que lo nombró profesor distinguido en 1991 y profesor emérito en 2010. La intensa actividad del profesor del Río cubre prácticamente todas las líneas de importancia para la ciencia en México: la investigación, la formación de investigadores, la formación de grupos, la divulgación, la docencia, la labor editorial y la promoción de la ciencia. En todas ellas ha tenido contribuciones relevantes y en muchos casos pioneras. En la UAM fue jefe del Departamento de Física, fundador del Laboratorio de Termodinámica, jefe del área de Física de Líquidos, secretario de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, presidente de la primera comisión dictaminadora del área de Ciencias Básicas e Ingeniería, miembro del Consejo Consultivo de la Rectoría de la Unidad de Iztapalapa, del Consejo Consultivo de la Rectoría General y miembro de la Junta Directiva de la Universidad. Entre otros reconocimientos, recibió la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física en 1984, el Premio Nacional en Ciencias y Artes en el campo de Ciencias Exactas y Naturales en 2015 y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus campos de interés científico son la mecánica estadística y la termodinámica, tanto teórica como experimental. Doctor del Río, muchas gracias por estar hoy aquí. Pues es un honor y permitir la invitación para esta celebración tan importante. Claramente nuestro 50 aniversario, claro que sí. 50 años, no sé, se dicen fácil, pero es difícil, y bueno, es largo el trayecto. Bueno, como decía, y darle las gracias por permitir que nuestra comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco de lo que ha sido su brillante carrera científica. Doctor, usted nació en la Ciudad de México en 1940. Sí. ¿Cómo transcurrió la niñez de Fernando del Río? ¿Cómo transcurrió su adolescencia? ¿Qué nos puede compartir de estas etapas de su vida? Pues fue una niñez y una adolescencia, yo diría, muy normales. Era yo un estudiante, pues aplicado, pero no excepcionalmente aplicado, vaya, sí. No sacaba excelencias ni cosas de esas que se acostumbraban. Pasaba bien. Me gustaban mucho los números desde chico, sí, me gustaban las matemáticas. Bueno, la aritmética, pues que era lo que de chico puede uno manipular. Tenía un cuaderno en el cual apuntaba, y me acuerdo del cuaderno, un cuaderno así de forma alargada, sí, que en el cual cuando llegaba yo yo creo que estaría en el kinder, no sería que ya me sabía los números, iba apuntando los números para ver hasta cuál llegaba. Okay. No sé qué le pasó al cuaderno, obviamente nunca acabé, pero ya tenía este tipo de inquietudes. Me gustaba leer de novelas y de todo tipo de cosas. Un hermano mío que fue pintor me regaló, ya estando en la secundaria, el librito de Asimov de 1, 2, 3 infinito, ¿sí? Que fue, yo creo, además de mi gusto por las matemáticas, fue lo que, o sea, de alguna manera despertó mi interés por las cuestiones pues, científicas más en general. Además, mi padre fue médico y como buen médico, sobre todo de esa época,
pues tenía mucho respeto por la ciencia, sabía de ciencia, me hablaba de Pasteur, de Bernard, de los grandes investigadores médicos y bioquímicos. Este, entonces, pues, aunque él no era un investigador, pero pues sí, recibí de él ese, ese respeto por la ciencia, ¿sí? Y de tal modo que he seguido por las inclinaciones y como todos, creo que la mayoría de los chicos, platicando con algunos de mis compañeros acerca de qué íbamos a hacer, con alguno de ellos que después se hizo un distinguido matemático, discutíamos que si queríamos hacer ingeniería o ciencias, porque ingeniería pues era la opción obvia para quienes teníamos inclinación por las matemáticas y queríamos seguir una carrera. Las carreras que se escogían, como desgraciadamente hoy, aunque había más variedad, pues eran las más tradicionales, ingeniería era una de ellas. Y si sabía uno matemáticas o te gustaban las matemáticas, pues tenías que estudiar ingeniería, no te quedaba otra. Pero había la posibilidad de estudiar física también, o estudiar matemáticas. Eh, de hecho, a mí me gustaba más la física que las matemáticas. Y discutíamos qué hacer primero, si estudiar primero, estudiar las dos carreras, porque decíamos, bueno, si estudiamos una carrera científica, no vamos a tener empleo, porque nadie emplea a los matemáticos ni a los físicos. Entonces él decía, pues yo voy a estudiar ingeniería y luego estudio matemáticas. Pero él era una gente muy disciplinada, yo sabía que si lo hacía lo iba a cumplir. Yo no he sido tan disciplinado. Entonces decía, si estudio ingeniería, luego me voy a dedicar a la ingeniería. Entonces mejor me meto a física. De una Y vez. estudié física de una vez, ¿sí? Qué, En la UNAM. qué interesante. Ciertamente esa es la parte que voy. En la década de los 50, la única opción para estudiar física en la Ciudad de México era la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y usted estudia allí. ¿Cómo recuerda esa etapa de su formación? ¿Y qué cursos lo emocionaron más cuando estudió la carrera? Bueno, pues no nada más era la única. Es decir, era la única, pero además, pues sí que era una opción muy buena. Claro, Los ¿no? profesores en general tenían muy buen nivel. Además, pues tenía pocos años que se había mudado la UNAM a Ciudad Universitaria. Entonces, pues bueno, la Ciudad Universitaria es un lugar muy agradable y muy bello. Y en ese entonces pues, estaba recién estrenada. eh, entonces llegar ahí era todo un, todo una sensación espléndida. Y con los maestros que teníamos, la mayoría eran investigadores en institutos de la UNAM, en el de matemáticas y en el de física. Y los tuve muy buenos. Eh, Recuerdo del primer año, sobre todo los de matemáticas, el doctor Guillermo Torres, un gran matemático, y que era director de la Facultad de Ciencias. Él hacía topología, pero no era la topología, nos daba geometría moderna, que para los que no han oído hablar de ella, pues de moderna tiene muy poco, porque era comprendía más o menos hasta las matemáticas del siglo XVII, si acaso, pero, una materia estupenda, que no sirve para nada, pero que es absolutamente preciosa y yo salía caminando de esa clase en las nubes, ¿sí? Yeah. Este, Tuve de profesor a Juan Doyarzábal, ese sí en física, en temas selectos de física que se daba en primer año, igual que aquí damos algunos temas de física a los de primer año para que vean algo un poco más moderno. Y él era un estupendo maestro, un estupendo expositor, sabía encontrarle la intriga a las cosas, las sabía hacer muy interesantes. eh, en fin, Carlos Greff fue mi profesor. Él hacía una clase, pues también explicada que parecía demasiado sencilla, sí, porque explicaba todo con una amplitud y una paciencia, pero extraordinarias. Eh, en fin, tuve más profesores de matemáticas y de física otros muy buenos. Tuve pues, a varios otros, a, a, este, a Juan Manuel Lozano, que fue profesor de varios cursos, de métodos matemáticos sobre todo. Eh,
Y en fin, pues, la pasé muy bien, era un ambiente muy, no era competitivo, era muy relajado, pero nos estimulábamos mucho, Ya. ¿sí? Había Y éramos, mucha, sí, sí, había mucha camaradería ahí entre había mucha todos. camaradería, éramos grupos relativamente pequeños. En primer año sí éramos más de un grupo de física, pero a partir de segundo ya fuimos nada más un solo salón, un solo grupo. Entonces todas las materias las tomábamos juntos, ¿sí? Eso desde luego ayuda mucho a ese sentimiento de identidad grupal, digamos, ¿sí? Cosa que ahora, con cómo se organizan las cosas ya en las universidades, eso se ha perdido en gran medida, pero que fue muy bueno para nosotros. Muy bien, doctor. Bueno, usted tiene el título de físico en 1963 Sí. con la tesis Precesión libre de protones en el campo magnético terrestre. ¿Cómo visualizaba Fernando de Río el futuro en ese momento? Pues era una combinación. Respecto a la física misma, no teníamos mucha idea, porque realmente había muy poca física en México. Y ya digo, se hacía había algo de investigación en la Comisión de Energía Nuclear, eh, y que, que fue la antecesora del ahora Instituto de Investigaciones Nucleares. Esto todavía no tenía las instalaciones de Salazar, pero pero ya se decía, tenía varios laboratorios de ahí. Ariel Tejera tenía un laboratorio, él fue mi profesor también de circuitos, un gran profesor también y bellísima persona. Eh, entonces, no había muchos lugares. Se abrió al final de la carrera, se abrió la carrera de físico-matemáticas en el Pronto. Politécnico, ¿Sí? ¿sí? Pero no había muchos lugares, entonces realmente era una visión de incertidumbre, no sabíamos qué iba a ser de nosotros cuando regresáramos, si salíamos para regresar, aunque todos, puedo hablar, creo no hablar mal de mis compañeros al hablar en su nombre, creo que todos, que muchos de nosotros salimos a hacer el doctorado fuera, porque en México no había muchas opciones, eh, salimos con la intención de regresar. Pero por otro lado, si bien había mucha incertidumbre respecto a la física, había mucha esperanza en el futuro del país. Era un momento en que México estaba creciendo, pues digamos, positiva y alegremente, pese a que había muchos problemas y que en fin, siempre en México nunca ha sido un lugar, un lugar demasiado tranquilo. Pero aún así había la esperanza de que México iba a salir adelante y que nosotros podíamos contribuir a eso. Entonces yo creo que eso era lo que nos hacía regresar y de hecho cuando regresamos pues resultó que ya había más lugares donde podíamos colaborar, y se habían fundado instituciones, habían crecido el número de instituciones, estuvo creciendo durante esa época, eh, de tal manera que, que fue pues vaya, esa combinación, ¿no? de una esperanza nacional Un y una optimismo. incertidumbre respecto a la ciencia en particular. Doctor, en 1963 usted viajó a Estados Unidos para realizar sus estudios doctorales en la Universidad de California en Berkeley, graduándose en 1969 con la tesis Pair Distribution Function of the Classical Electron Gas. ¿Qué hizo el físico Fernando del Río para poder estudiar en esa prestigiosa universidad? ¿Y qué significó para usted y para su carrera científica el haber realizado el doctorado en Berkeley? No, pues fue un hito muy importante. Eh, yo había hecho mi tesis de licenciatura bajo la dirección del doctor Virgilio Beltrán, Okay. que era un físico experimental, fue un físico experimental muy destacado aquí en México. Entonces yo estaba inclinado, me gustaba la física teórica, pero también me gustaba la física experimental. De hecho, yo estaba interesado en la fusión nuclear, ¿sí? En la fusión nuclear como medio de generar energía, por supuesto, que era
lo que sigue siendo Sí, casi una claro. ilusión actualmente. Sí. Eh, entonces, pues vaya, sencillamente, pues, pues yo presenté mi solicitud a Berkeley, hice un examen que se tenía que hacer, un examen se llamaba GRE, sí. Parece que me fue muy bien en el examen pero nunca me dijeron qué calificación saqué, pero el hecho es que me aceptaron, que me aceptaron en Berkeley. Yo me fui muy ilusionado, además doblemente ilusionado porque en ese año me acababa yo de hacer novio de una chica con la que un par de años después me casé y que sigue siendo mi compañera hasta la fecha. Entonces me fui a Berkeley con la intención porque decía que se podía sacar el doctorado en 3 años. Eso decían los folletos de la universidad, ¿no? Si hubiera visto los comentarios, pues vería yo que el promedio para sacar el doctorado era de 5, Okay. pero bueno, eh, yo me fui con esa intención. Yo digo, saco mi doctorado en 3 años y le dije a mi novia y regreso por ti y nos casamos, Eso. ¿sí? Eh, a los Al año regresé a verla y le dije, nos vamos a casar el año que entra y te vas a ir conmigo. Bueno, ella estuvo de acuerdo, afortunadamente. Este, y entonces ya me acompañó allá, y entonces los últimos años ya los pasé casado y acompañado por ella, que ha sido un gran apoyo y estímulo toda mi carrera. Pero estando allá, me encontré, hablando de la física, que, que la fusión nuclear, los estudios de fusión nuclear se hacían en el laboratorio de Livermore, donde se siguen haciendo actualmente, que es manejado por la Universidad de California, pero que es una institución aparte que depende realmente del Departamento de Estado norteamericano. Entonces, para poder trabajar ahí, se necesitaba que me diera permiso el FBI, cosa que no sé si me lo hubiera dado, pero que yo no pedí. Entonces, tuve que buscar otra alternativa. Y la alternativa, pues ya había llevado cursos de plasmas entonces, porque la fusión nuclear se hace, el, el- se hace con hidrógeno o deuterio ionizados que conforman un plasma. Entonces ya había llevado yo varios cursos de plasmas. Entonces, bueno, un, un, me dedico a plasmas teóricos. eh, Cuando llegó ahí un profesor que era investigador en Livermore también, pero que era lecturer ahí en California, en la Universidad de Berkeley, el profesor DeWitt, Hugh DeWitt, y, y él hacía mecánica estadística del gas de Coulomb. El gas de Coulomb pues es el modelo ideal para el físico de un plasma, ¿no? Un ideal muy sencillo, pero que teóricamente es muy importante. Entonces, eh, guiado por él, pues ya hice mi tesis doctoral. De hecho, terminé la tesis en 68, me la aprobaron en más o menos, fue en mayo de 68, o junio de 68. Eh, Recuerdo muy bien el examen doctoral que me hicieron. El presidente del examen doctoral, que era un físico teórico entonces muy importante, Geoffrey Chu, este, eh, yo estaba muy inquieto, ¿no? Esperando el dictamen del jurado, estaba yo en el pasillo y salió él, y me dijo, lo felicito, usted es el primer estudiante que conozco que sonríe durante todo su examen. Pero eso quería decir que había aprobado, ¿sí? Ok. Si no, no me hubiera dicho eso. Eh, entonces, lo que pasa es que mi diploma es de 69, porque el diploma lo dan con la graduación, y la graduación es una vez al año. Ya. Y ya no alcancé la graduación de 68. Pero yo regresé en 68 a México, y ya con, con el examen aprobado, vaya, ya como doctor, pero sin diploma todavía. Sí, de hecho aquí tengo que usted regresó a México y en julio del 68 Ujú. entró a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, Exactamente, sí. donde se hizo cargo del Departamento de Termofísica.
sí, y de manera paralela trabajaba también en el entonces Centro de Investigación en Materiales de la UNAM como sí. investigador de medio tiempo. Ujú. Yo algo que le quería preguntar es cómo se adaptó a las instituciones mexicanas después de haber trabajado en Berkeley, más aún en el contexto de efervescencia estudiantil que existía en ese momento, porque justo en julio empieza todo este Bueno, movimiento. fue un momento de mucho, de un choque cultural, se podría decir, porque era regresar a México. Acaba de nacer mi primer hijo. eh, Se celebró en julio de ese mismo año, se celebró un congreso hispano y latinoamericano de física en Huastepec, al cual asistí y presenté un trabajo. Y justo cuando estábamos allá fue cuando este, los, comenzó la represión en contra de los estudiantes en la Ciudad de México. Entonces, vaya, nos enteramos del bazucazo y todas esas cosas allá cuando En estábamos en Huastepec. Huastepec. Yo ya era, vaya, ya me había integrado al Instituto Mexicano del Petróleo. Eh, entonces pues, vaya, había una gran tensión, eh, había manifestaciones, yo fui a varias. eh, Allí en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues está cerca de una de las avenidas que llevan al Instituto Politécnico, entonces pues varias veces nos tocó pues, que vibrara el edificio porque pasaban los tanques por ahí cerca, que iban a las instalaciones del Poli, y en fin, digo, fue una situación muy socialmente pues muy tensa y muy dolorosa. Eh, pero ya desde el punto de vista pues científico, digamos, pues la integración era llegar a un lugar, fue llegar a un lugar, el Instituto Mexicano del Petróleo, este, donde pues yo pensaba que alguien me iba a decir lo que había que hacer ahí, pero, pero nadie me dijo, ¿sí? Entonces pues me puse a hablar con gente que trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero que tenía relación con Pemex, pues para saber qué se podía hacer y qué es lo que yo podía contribuir. Desde luego yo por el tipo de física que había estado realizando, de tipo de investigaciones, por el tema específico, pues no era de esperar que, que fuera una aplicación directa en Pemex para nada. Yo sabía que tenía que cambiar mi línea de investigación y lo hice, ¿no? Y lo hice por la interacción, pues averigüé qué de la física era importante para la industria del petróleo y la petroquímica. eh, y después de hablar con ellos, pues vaya, no había internet y eso, pero se entera uno de lo que pasa internacionalmente. Hice contactos con investigadores de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, de Holanda en particular, alguien que trabajaba para una compañía petrolera, para Shell. la Royal Dutch Ah, Shell, ¿sí? que era jefe del laboratorio de termodinámica allá. Entonces, vaya, lo que pasa es que el plasma pues, es un ruido. Entonces, la manera de transitar de la mecánica estadística de plasmas, que fue mi tesis, pues era irme a la mecánica estadística de fluidos como los que le interesaban a Pemex. Y eso pues, tenía más que ver con la termodinámica, sin dejar de lado a la mecánica estadística. Entonces me dediqué a la termodinámica, pero pues, además se necesitaba montar un laboratorio porque mucha de la información que se requeriría para, para que podría ser de importancia para Pemex, pues no se podría obtener solamente por métodos teóricos, había que medir cosas, había que medir cosas. Entonces, nos lanzamos, digo porque tuve yo a varios colaboradores, uno de ellos el doctor Luis Mieriterán, que ok. entonces no era doctor, estaba haciendo su tesis de licenciatura, la hizo conmigo, allí en el Instituto Mexicano del Petróleo, sobre temas de termodinámica de fluidos ya orientados hacia cosas que interesaban a la industria petrolera. Eh, y petroquímica, vaya, cuestiones de termodinámica aplicada. Y, y pues bueno, fue un esfuerzo muy grande. eh, Daba clases en la UNAM. eh, lo que pasa es que el Instituto del Petróleo
se tenía la pauta la hora de trabajo terminaba a las 3 y a las 3 nos corrían a todos. Hacer investigación en esas circunstancias. Digo, la investigación no puede uno hacer switch en la Sí, cabeza, ¿no? poner De las cosas pausa. que está uno haciendo y poner en pausa para el día siguiente. Entonces, por eso fue que me acerqué a la UNAM, al, al entonces Centro de Investigación en Materiales sobre ese instituto, para porque ahí les interesó también poder desarrollar cuestiones de termodinámica aplicada, aunque ya no necesariamente a cuestiones orientadas al petróleo, pero sí también aplicadas, porque a los materiales era lo que les interesaba. Entonces, pues estuve trabajando varios años, se comenzó a montar el laboratorio, en fin, se hizo todo un proyecto, entré en se formó mucha gente, llegué a tener 15 estudiantes, Wow. muchos de ellos terminaron sus tesis conmigo, de licenciatura, de maestría, posteriormente algunos de doctorado, unos experimentales, otros teóricos. Eh, Al final de mi estancia ahí, uno de mis estudiantes, que ya terminó la tesis cuando yo estaba aquí, fue el hoy doctor Enrique Fernández Fasnacht también, ¿sí? Ya llevo mencionado dos que luego fueron rectores Rectores generales, generales, claro. ¿sí? Si alguien me echa en cara que mis discípulos no salen buenos físicos, por lo menos salen muy buenos rectores, ¿sí? Y y bueno, era un hervidero de actividad, ¿sí? Entonces con esto pues hice un proyecto de desarrollo de la termodinámica aplicada, fundamentalmente, eh, y orientada hacia el petróleo, y en contacto con personal de una de las dependencias de Pemex. Pero para esto, pues, la persona que estaba a cargo de la, de la Dirección de Investigación Aplicada, el doctor García Colín, me dijo que teníamos que ver al director del instituto. Todos lo fuimos a ver y estaba el director del instituto y era lo que me comentabas hace un rato que por ahí puse en algún lado, de que estaban muy molestos de que yo estuviera haciendo cosas para Pemex sin contar con su aprobación directa. Pero no le habían dicho qué hacer. Pues nunca me habían dicho que hiciera, ¿sí? Entonces, pues vaya, eso me cayó peor que un baldazo de agua fría, ¿sí? Además de que esta cuestión burocrática de trabajar nada más hasta las 3 y cosas de esas y algunas otras cuestiones que había. Además, yo siempre había querido estar en una universidad por alguna razón, no había podido, no me había incorporado a la UNAM, salvo mi conexión con el Centro de Materiales. Y entonces fue cuando se fundó la UAM. ¿Sí? Por eso sí es otra cuestión, ¿verdad? El 1 de junio del 74, profesor, usted se incorpora a la UAM, como usted dice, en esta unidad de Iztapalapa, formando así parte del grupo de profesores fundadores de esta institución. ¿Cómo es que llega a la UAM y cuál era el ambiente que usted encuentra en la UAM en 1974? Bueno, primero, ¿cómo llegué? Bueno, cuando se fundó la UAM, pues, bueno, cuando se crea la UAM, porque se crea por decreto, pero pues casi pues, ni nos enteramos, pues, está uno al tanto de noticias del ámbito educativo y científico, nos enteramos que se había fundado una nueva universidad, hablo así muy en general, nos enteramos de que al arquitecto Ramírez Vázquez, que era muy conocido, lo había nombrado rector general, tampoco me pareció mucho, pero luego me enteré, ya lo digo en primera persona, de que habían de que habían nombrado al doctor Alonso Fernández como rector de la unidad de Iztapalapa, que ya se estaba empezando a semblantear la organización de la UAM, ya estaba haciéndose transparente. Y entonces yo ya paré las quejas, pues tengo que hablar con Alonso, ¿no? Entonces,
pues agarré mi proyecto de termodinámica aplicada y dije, pues ya que a Pemex no le interesa, bueno, que los del IMP dicen No, que Pemex no les interesa, porque es lo que ha pasado, sí. sí, porque yo creo que ahí es recíproco, porque a Pemex nunca le ha interesado el IMP, en el fondo, sí. Este, eh, eh, Dije, bueno, pues a lo mejor a la nueva universidad sí le interesa tener un centro no sabía yo cómo se iba a organizar, un centro de termodinámica teórica y experimental, ¿sí? Entonces, estaba yo, precisamente mencioné que estaba yo trabajando con Luis Mieriterán y nos habíamos ido a dar unos cursos de física a profesores de la Universidad de Oaxaca, ¿sí? Y estando allá, fuimos 2 semanas, eh, me regresé yo el fin de semana para hablar con Doctor Alonso, Alonso. ¿sí? Y le planteé lo que quería hacer, le planteé, decía, que no nada más era yo, sino que había un grupo de gentes que estaban algunos ya formados bajo mi dirección, pero otros en formación, y que lo que yo le proponía era un proyecto que no nada más era yo, sino éramos Varios. un equipo de gentes, ¿no? No todos son unidireccionales, porque además, vaya, no se trataba de que todos siguieran mi huella al centavo, sino que vaya, muchos de ellos se doctoraron y se doctoraron en lugares de distintos países con distintas orientaciones, precisamente para tener un grupo pues diverso, ¿verdad? Heterogéneo. Y como tal como debe ser. Entonces le pareció adecuado. Entonces todavía cuando yo regresé, pues no había nada firmado todavía, nada. Entonces no le podía decir a Luis Mieriterán, no le podía decir, oye, pues lo más probable es que tú acabes en una nueva universidad también, porque vaya, en cierto sentido yo les estaba comprometiendo a todos ellos, bueno, hablando en su nombre, ¿no? De cierta manera. Este, y, y bueno, luego hablé con Sergio Reyes, porque además se nombraron a Sergio Reyes Luján, El secretario secretario, delegado. lo nombró Alonso secretario de esta unidad, de la unidad de Iztapalapa, y para mí también fue muy confortante porque Sergio Reyes Luján siempre ha sido un talento eh, logístico y organizativo de primera, ¿sí? Entonces yo sabía que con él de secretario esta unidad iba a funcionar muy bien, ¿sí? Entonces pues no lo pensé 2 veces, ¿sí? Sí pedí tiempo para venir, porque esto debe haber sido por marzo, abril de, del 74. 74, pero sí pedí unos meses porque a mí no me gusta votar las cosas, entonces no voté el instituto, terminé las cosas que tenía que terminar, vaya, los proyectos Los estaban en la mitad, en compromisos. fin, las cosas que se tenían que terminar, y fue ya para junio que me pude incorporar. Después, doctor, usted se incorpora y el primer director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad de Iztapalapa fue el doctor Carlos Gref Fernández, que usted ya lo conocía de la Sí, Facultad de sí, Ciencias, pues nos acaba de había comentar sido mi su maestro, sí. profesor. Ujú. Y el doctor Carlos Gref lo invita a usted a ocupar el puesto de secretario de la división. ¿Cuáles fueron las tareas más urgentes que tuvo que resolver como secretario de división? Que me supongo fueron muchísimas. No, pues sencillamente digo nada más una cosa. En la primera sesión del Consejo Divisional, que por ahí debe estar la minuta, ¿sí? Este, no me acuerdo si el doctor Grefo, yo, bueno, estaban los jefes de departamento, de los departamentos que había en ese momento. No estaban todos, que no se habían formado todos. No estaban todos los departamentos de la división. Pero dijimos, no sé si él me preguntó a mí o yo le pregunté a él, bueno, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Y que contestó, pues tenemos que hacer todo, porque no había nada, ¿sí? Nada más estaba la ley orgánica, no había un reglamento académico, reglamento orgánico, nada. No, nadie decía lo que tenía que hacer un consejo divisional, nadie sabía hacer nada. Entonces pues vaya, era cuestión de remangarse y hacer. Pero más importante que esa parte organizativa, aunque sí fue importante, lo, lo, lo realmente importante fue algo que tiene que ver con una pregunta que me hiciste hace un momento, o parte de la pregunta que me hiciste, de cuál era el ambiente que había. El ambiente era extraordinario. Eran unas ganas de hacer cosas bien y nuevas, tremendo. Digo, basta ver quiénes eran los directores de división.
Digo, ahí está el sello de Alonso Fernández, porque él fue el que los invitó. Estaban Carlos Greff, que fue un gran investigador, que fue sobre todo un gran maestro, ¿sí? Pero un gran científico en el sentido más amplio de la palabra. Estaba Luis Villoro, que también, gran filósofo, intelectual, etcétera. Estaba Carlos Beyer, que era un súper investigador, un súper científico, también entregadísimo a las universidades. Entonces eran los tres directores. Entonces, ¿cuál iba a ser el genoma de la UAM Iztapalapa? Pues uno de amor por la investigación, por la ciencia, ¿sí? Pero además todos con el compromiso, porque pues era una universidad, con el compromiso de que esa ciencia y esa investigación se volcara en la educación y en la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? No queríamos hacer un instituto de investigación, ¿sí? No queríamos seguir el modelo de la UNAM. Muchos veníamos de la UNAM, yo parcialmente, otros de tiempo completo. Alonso Fernández pues había sido director también allá del Instituto de Física. En fin, queríamos hacer algo nuevo, pero teníamos muchas ganas de hacerlo, y esa impronta, ¿no? Esa convicción de que estaba en la ciencia bien entendida, en la investigación bien entendida, la clave para para poder ofrecer un servicio educativo realmente de calidad. Y bueno, eso fue fundamental desde el principio, ¿sí? Y creo que en buena medida lo hemos conservado. No lo hemos explotado al máximo, ¿sí? Creo que todavía nos queda mucho por dar, ¿sí? Y que ahorita podríamos podemos agarrar un segundo aire y volver a dar un salto, ¿sí? Porque, pues vaya, las vicisitudes del día tras día, pues lo enredan a uno en una bola de cosas, ¿no? Y las dificultades presupuestales, y en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Pero ese espíritu, ¿sí? Que había, creo que lo que tenemos que recuperar, y creo que anda aquí en el ambiente. Está en el ambiente, y lo tenemos que revitalizar y que volver a aspirar a retomar ese espíritu. Sí. Profesor, regresando a su carrera académica, su obra en investigación supera las 100 publicaciones en revistas especializadas. Y hay 3 campos que agrupan grosso modo una buena parte de sus resultados en investigación: la termodinámica estadística de líquidos, la termodinámica experimental y la termometría. ¿Cuál sería el resultado de investigación del que se siente más orgulloso? ¿Y por qué? ¿O los resultados? Pues podría decir dos. Uno que, diría dos cosas. Una, me siento pues orgulloso de haber contribuido a comenzar a hacer cosas que no se hacían aquí. Sí, de haber puesto una primera piedra sobre cosas que luego se hicieron, ¿sí? Y en eso me refiero a la termometría, que dimos los primeros pasos aquí en Iztapalapa. Eso cambió totalmente. Varios de quienes fueron mis alumnos, luego se doctoraron y se fueron a trabajar al Centro Nacional de Meteorología y en Querétaro. Varios de ellos inclusive ya hicieron carrera allá. Algunos de ellos ya se jubilaron allá. ¿Ya? Sí, o sea, ya agarró, vaya. Independencia. Digo, se independizaron, sí. La termodinámica experimental, pues también, la termodinámica experimental lo que pasa es que ya con los nuevos métodos computacionales y ese tipo de termodinámica experimental, el tipo de la que yo hacía, ya está de modé, ¿sí? Entonces, te estoy hablando de lo que hacía hace 50, 40 años, ¿sí? Todavía hace 20 años se hacía, ahorita ya no está. Se hacen algunas cosas, pero muy, muy particulares, ¿sí? Ahora el énfasis, además de la teoría, está en todo lo que es simulación por computador. Entonces, pero también se pudieron hacer, pero la física experimental y la termometría, pues lo hicimos porque la necesitábamos.
La termodinámica, pues la variable fundamental de la termodinámica es la temperatura, por algo se llama así. Entonces, antes nosotros nadie podía medir con certidumbre una temperatura en todo el país, ¿sí? Los primeros, ¿cómo se llaman? Prototipos de celdas de punto triple del agua, que son uno de los puntos fijos. Los primeros que se hicieron en México se hicieron aquí. Todavía sobreviven por ahí los restos de esas celdas, ¿sí? Entonces, vaya, era indispensable para hacerlo, pero era un instrumento, una cosa necesaria para el otro. Y luego, pues ya era buscar otras cosas. Ahora se sigue en lo que es lo que fue el laboratorio, bueno, se sigue llamando laboratorio de termodinámica. Ahora la termodinámica es muy amplia, se puede entender de una manera muy amplia. Se pueden hacer otras cosas como las que hacemos ahora. De hecho, ahorita que usted hablaba de la termometría, en cuanto a sus investigaciones justo en ese campo en termometría, usted publicó varios trabajos que sentaron las bases para realizar la escala internacional de temperatura en México. Y en 1978 usted le presenta al CONACYT el proyecto de un instituto de metrología y mediciones fundamentales que fue la base del Centro Nacional de Metrología, de cuyas siglas es CENAM, creado en abril de 1994. Bueno, ¿Qué hacen en el CENAM, profesor? ¿Y no, pues el cómo CENAM es el contribuyó Centro usted a Nacional eso? de Metrología, que es mucho más amplio porque lo que vaya, yo planteaba, vaya, se necesitaba un centro de metrología. Había vaya, siempre había habido gente en México que se dedica a la metrología, había un departamento de metrología en la Secretaría de Industria y Comercio, porque se hace necesario para certificar cuestiones industriales, pero no había, en el CIMBESTAB sí hubo un esfuerzo por hacer metrología científica, pero no había muchos casos. Entonces, justo con el doctor Francisco Guzmán hicimos este proyecto, que esto sirvió de base, quizás sea un poco exagerado decirle, pero fue un antecedente, porque lo que pasó pues, son de las vicisitudes políticas que pasan en México. Se lo presentamos a una persona del CONACYT, y que era funcionario del CONACYT, no nos hizo ningún caso, y después de unos meses él presentó la creación de un centro de metodología muy parecido A lo con que habían un esquema propuesto. de lo que habíamos propuesto nosotros, que medio se hizo y tampoco se hizo el de este señor. Este, y, y, y la verdad no sé si el centro de metodología, si de alguna manera se basaron en nuestra propuesta o no. ¿Sí? Pero ya Pero, estaba en el ambiente. pero pues ya estaba en el ambiente, sí. Y el centro de metodología se hizo con todas las de la ley. Creo que bastante ahí contribuyó el labor que se había hecho en Sinvestav para, para poder hacerlo. Cristalizar. Muy bien, doctor. Pasando a otra de nuestras funciones sustantivas. En su papel como docente, usted ha impartido cerca de 300 cursos de licenciatura y posgrado en la UAM y en la UNAM. En 1999, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa le otorgó el premio a la docencia, reconociendo así su aportación integral al proceso docente. ¿Qué significa para Fernando del Río la docencia? Uno, pues la docencia significa, pues, es la otra mitad de mi vida profesional, ¿no? Sí, porque no es nada, digo, una es la investigación y la otra es, pues, la enseñanza, entrarle al proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gusta más el término que se empezó a poner de moda desde hace unos años, ¿no? Que lo de docencia me suena demasiado restringido. Bueno, lo de enseñanza-aprendizaje me hace ver una cosa más dinámica, ¿no? En fin, todo, digo, pues para mí ha sido siempre importantísimo. Digo, tanto en el nivel de personas individuales, a nivel de dirección de tesis, pero también de grupo, ¿no? De dar clase de grupo y, y tratando pues de encontrar las mejores formas de hacerlo. Y ahora pues tratando de encontrar formas, ahora sí que en este año
y estoy tratando de encontrar formas pues mejores de lograrlo, porque ya en la actualidad, pues ya la transmisión de información, pues ya no está en manos del profesor, digo, en el fondo, ¿sí? Digo, los chicos y las chicas, pues si tienen un teléfono con conexión a internet, pueden Tener toda la tienen información. toda la información y lo hacen. Además, lo hacen y la bajan y la tienen. Entonces, es guiarlos en esos procesos. ¿Sí? Pero ya no es enseñarles la información. ¿Qué hacer con la información? ¿Cómo juzgar la validez de la información que pueden obtener por ahí? ¿No? Si yo le puedo, si yo le pido al chat GTP un, un, este, un, un ensayo de algo, Lo hace. ¿cómo sé yo que es válido? ¿Sí? Es- Digo, ya no tiene caso que yo les pida escribir un ensayo. ¿Sí? No tiene Sí, es. sentido. Es más, ya tenemos aquí pues digo, en algunos casos la obligación para ciertas cuestiones, pero en otros la recomendación de someter los, los ensayos de los alumnos, ya sean Sí, tesis o no, a procesos de inteligencia artificial para saber si son copia. sí. Pero si alguien le puede pedir al chat GTP y decirle, hazme un ensayo sobre tal tema, y asegúrate que no tenga más de tal porcentaje de cosas copiadas. Seguramente el chat GTP, Lo hace. claro, lo va a poder hacer. Sí. Entonces ya no tiene sentido ese tipo de cosas. Tenemos que hacer otra cosa. Y creo que lo importante es el diálogo el diálogo con ellos y el diálogo entre ellos. Porque ahora de que hablábamos, de que a mí me tocó por participar en un proceso en donde teníamos una comunidad de grupo entre los estudiantes muy fuerte, ahora están muy desperdigados. Sí. ¿Sí? Hay alumnos que no se conocen, que no se casi, después de estar varios años cambiando de clases y de todo, casi no han interactuado entre ellos, interactúan muy poco. ¿Sí? Entonces, y que interactúen no nada más para cuestiones sociales, pero también, sino para, para formarse científicamente. ¿Sí? Muy bien, doctor. Y en este proceso también de la docencia, usted publicó varios libros para apoyar la docencia. Uno de estos lo tenemos aquí, mire, el arte de investigar, que he sabido que a muchos colegas de aquí les gustan bastante. Ujú. También publicó Conceptos de la Física en coautoría con el doctor Jorge Flores Jorge Flores Valdés, Valdés, sí, en paz descanse. sí. Y también publicó el libro Introducción a la Mecánica Estadística. ¿Qué lo llevó a escribir estos libros, profesor? Pues precisamente el apoyar en los procesos de enseñanza de aprendizaje en los que estaba involucrado. El arte de investigar nació de unos cursos piloto que hicimos aquí en Iztapalapa hace un buen número de años, junto con varios otros profesores de aquí de Iztapalapa, uno de ellos, uno de ellos el doctor José Alejandre, del Departamento de Química. Perdón, es el que se llamó el curso de Ciencias de Iztapalapa. Ese sí. Fue un curso en donde dábamos el tronco general, pero lo dábamos de manera muy integrada, un año, con muchos proyectos de los estudiantes, muy integrado. Que tuvo muy buen éxito, se logró, digo que fue buen éxito porque los estudiantes estaban contentos, nosotros estábamos contentos y aprobaron una bola de estudiantes. O sea, la tasa de aprobación fue como el doble de la que tradicionalmente se tenía. Luego tratamos de difundir esto, pero no tuvimos éxito. Pero fue al estar dando ese curso, como material de apoyo para ese curso, que escribí el libro de este arte de investigar, porque veía que precisamente, pues, por lo que decía hace rato, que una de los motivos por los cuales debería aprender un, un chico o una chica que entra a nuestra división a estudiar para ciencias o para ingeniería, es que quiere investigar, ¿sí? Porque ya el mundo profesional moderno en ciencias e ingeniería sin investigación ya está obsoleto, ¿sí?
Y desde luego está la investigación, digamos, primitiva, la investigación esta de pedir al chat GTP que busque en internet lo que hay. No, no, por investigar ya de veras, ¿sí? Eso se tiene que saber hacer. ¿Sí? No todo el mundo se va a dedicar a hacer eso, pero tiene que saber lo que es, lo que vale, para lo que sirve. Y eso fue lo que tratamos de hacer en ese curso, que tuvieran pues por decirlo así, una embarradita los estudiantes, pero que les sirviera de inspiración pues para dedicarse al curso, ¿no? Ya. También en cuestiones de docencia, profesor, ya con toda esta experiencia que usted nos comenta que fue acumulando, en el periodo entre 96 y 2001, usted participa como asesor de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública en el diseño y puesta en marcha del programa de mejoramiento del profesorado, lo que llamamos el PROMEP, Sí. que tuvo un impacto considerable en la habilitación de los profesores de las universidades públicas estatales. ¿Qué nos puede compartir de esta experiencia? No, pues fue una experiencia extraordinaria, una de las más estimulantes y bellas de mi carrera. Fueron varios años, 5, casi 6 años, ¿sí? Eh, Comenzó de una manera muy fortuita. El doctor Daniel Reséndiz, que había sido nombrado a principios de 96 subsecretario de Educación Superior, él era un gran ingeniero y había sido director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, amigo mío. Lo llamé para felicitarlo por su nombramiento. Me dijo, oye, ¿me quieres ayudar? No, más bien le dije, si necesitas cualquier cosa, pues hablas conmigo. Y sí, si quiero algo, que no me vienes a ver. Y fue un 5 de febrero, me acuerdo, porque era día feriado. Pero ya estaba cerrada la secretaría. No estaba cerrada porque había un plantón de profesores, del sindicato de profesores. Pero en fin, pude entrar. Y lo que me propuso fue muy fácil, fue muy sencillo. Me dice, quiero contribuir a mejorar las universidades públicas del país. ¿Me ayudas? Pues, ¿qué le iba a decir? ¿Sí? Alguien conmigo, digo, conociendo le dije que sí. Y entonces decía, bueno, y lo que tenemos que hacer es mejorar a los profesores, porque creo que el alma de la universidad son los profesores. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pues vamos a mejorar a los profesores para que mejoren las universidades. Y por ahí, y de ahí salió lo del programa de mejoramiento del profesorado, con la idea de fortalecer, porque las universidades, pues, estaban más o menos ahí, pues, con muchas dificultades y todo, pero si es lo que ahora llamamos el cuerpo académico, los cuerpos académicos, pero a veces podemos hablar del cuerpo académico de toda la universidad, lo que, lo que debe, lo que debe sustancialmente dirigir a la universidad. Claro, no aisladamente, lo tiene que hacer en en correlación y en comunicación con la sociedad a través fundamentalmente del gobierno, que es el representante de la sociedad ante estas cosas, ¿no? Vaya, no lo va a hacer en abstracto, ¿sí? Pero son los profesores los que saben lo que debe ser la universidad. Entonces, pero ¿cuáles profesores? Pues el profesor que viene y da un curso y luego se va por su trabajo, pues no es, digo, sí son profesores, pero no son de estos. Los profesores de tiempo completo, ¿sí? Los profesores de tiempo completo, los profesores de carrera, son los que realmente pueden constituir el alma de la universidad. Y las universidades no tenían casi profesores de tiempo completo. Pero tienen que ser profesores de tiempo completo como los que estábamos hablando hace un rato, acerca de la UAM. Sí. Profesores que sean capaces de hacer investigación, porque la investigación es la manera, y ha sido la manera más segura, no es la única, de tratar de garantizar que el académico está en la frontera del conocimiento, que no nada más maneja, que no nada más maneja los conocimientos, sino que maneja los utensilios y las herramientas con los cuales se adquieren esos conocimientos. Que eso es lo que hay que transmitir. No nada más transmitir el conocimiento, sino la manera de elaborarlo y generarlo. Pero entonces tienen que ser investigados. Entonces, ¿qué se necesita? Que sean doctorados.
Y entonces, al principio cuando decíamos queremos que todos sean doctores, la gente brincaba, luego los rectores salían despavoridos. Fue una cosa horrible. Pero logramos en 5 años, y luego esto lo continuó el doctor Julio Rubio, que fue subsecretario de Educación Superior después de Daniel Reséndiz, lo continuó otros 6 años, ¿sí? El mismo programa, y entonces fue un programa que por lo menos duró 12 años, y ya luego que salió el doctor Julio Rubio, ya la cosa pues como pasa con todo, ¿no? Se desvirtuó un poco, pero fueron 12 años de, de un apoyo a las universidades, vaya, nada más mientras estuvimos nosotros, pues creo que, bueno, dimos cerca de 3,000 becas de estudios superiores para profesores para hacer el doctorado. para hacer el doctorado, ¿sí? Wow. Incluyendo materias en las cuales se pensaba que para qué se hacía el doctorado, pero que veíamos, vaya, y bastaba ver cualquier muy buena universidad de Estados Unidos, Canadá o Europa para darse cuenta que pues, hay doctores en arquitectura, y hasta hay doctores en enfermería y doctoras, en fin, digo que hay investigadores de alto nivel en prácticamente todos los campos. Entonces que no había por qué circunscribirlos nada más a los de ciencias duras o cosas de esas, ¿no? Entonces fueron cerca de 2,000 plazas que se consiguieron de tiempo completo, y en eso el trabajo de Reséndiz y luego de Rubio fueron fundamentales para conseguir con gobiernos que no soltaban las plazas fácilmente, conseguir las plazas fue muy importante. Entonces se fortalecieron. Las universidades públicas estatales cambiaron radicalmente en esos 12 años. Ahora ya va uno a cualquier universidad de esas y hay grupos de profesores, bien formados, unos buenos, otros más malos, como siempre somos los humanos, ¿no? Pero que están ahí para defender su universidad y defender su disciplina y defender la ciencia, defender las humanidades y lo que se trate. Muy importante. Muy importante. Por eso estoy muy satisfecho de esa labor. Oiga, profesor, y con toda esta visión que ahora que tiene usted o que siempre ha tenido, ¿qué opinión le merece la docencia que se imparte actualmente en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Pues bueno, primero, creo que no es mala, pero creo que la podríamos mejorar, ¿sí? Y la podríamos mejorar precisamente innovando, ¿sí? Siento que, que la estamos dando todavía, en mucho se parece a los cursos que me dio Carlos Greff hace 60 años, ¿sí? O sea, ahora, se hizo un esfuerzo formidable por parte de los profesores, de las profesoras, y de la administración, ¿por qué no?, con la pandemia. Nos pusimos las pilas y lo sacamos adelante. Y aprendimos a usar herramientas que muchos de nosotros, porque además es obvio porque estamos medio avejentados. Es que nuestra edad media del profesorado de la división pues es bastante alto. Claro, hay unos jovenazos y jovenazas, pero la mayoría somos bastante más edad, entonces pues, no estamos muy modernizados, digamos, ¿no? Pero pero pese a eso, logramos hacer el cambio y ahora ya regresamos a lo mismo. Digo, la única diferencia es que ahora las clases ya no son de pizarrón con gis, sino de pizarrón de pizarrón blanco con plumón. Con plumón. No, ese fue el cambio, ¿sí? Ahora, son cosas más complicadas, ¿sí? El manejo de las tecnologías requiere inversión, ¿sí? Estamos en un medio en donde la austeridad, o la así llamada austeridad gubernamental, nos tiene pues, agotados, ¿sí? No podemos hacer una inversión grande en medios de información, aunque creo que debemos encontrar la manera de buscar patrocinadores para mejorar por ejemplo, el otro día le preguntamos a mis alumnos, ¿pueden ustedes bajar un documento conectados a la red de internet del campus? No lo pueden bajar porque
la señal no es lo suficientemente buena. Pueden asomarse a ver qué hay, pero no pueden bajar un documento. ¿Sí? Entonces ahí va a haber que hacer, que encontrar la manera de cómo reforzamos eso. ¿Sí? Digo, eso en cuanto a un esfuerzo, me refería, digamos, institucional. Pero, pero por el lado de los profesores, pues también, cómo aprovechar los elementos que tenemos para, para darle vuelta a la tortilla y dar las clases de una manera totalmente distinta y mejorar la interacción entre ellos, ya no pasar información, decirles dónde está, que la encuentren, ¿sí? Y nosotros vaya, involucrarlos en proyectos y en cosas de esto, ¿sí? Muy bien, doctor. Déjeme pasar ahora a otra de nuestras actividades sustantivas, que es la divulgación. Eh, Su vasta obra de divulgación incluye, entre otras cosas, el libro Cosas de la Ciencia, escrito en coautoría con León Máximo, publicado por el Fondo de Cultura Económica y del cual se han vendido más de 50,000 ejemplares. El libro Destellos de la Ciencia, ensayo biográfico sobre Manuel Sandoval Vallarta, editado por el Colegio Nacional en 2018. Y en 2020 la promoción por diferentes medios de las bases científicas de la propagación del virus SARS-CoV-2. ¿Por qué es importante hacer divulgación? ¿Y cuál, en su opinión, es el tipo de divulgación que estamos haciendo en la División de Ciencias Básicas? Bueno, la divulgación es, es indispensable, porque, digo, un país, digo, con ciencia fuerte no quiere decir un país con instituciones donde se hace mucha ciencia, nada más. Y buena ciencia, puede ser magnífica. Pero eso no está bien y no es sano, y es más, no se da si la sociedad misma no tiene una idea, no tiene una base, un conocimiento somero acerca de lo que es la ciencia y para qué sirve. Entonces, esa sociedad, es esa sociedad que es ajena al trabajo científico profesional, digamos, es lo que podríamos llamar, no peyorativamente, el vulgo. ¿Sí? Entonces hay que llevarle al vulgo, a ese vulgo bien entendido, hay que llevarle ese conocimiento, ¿sí? Este, para poderlos integrar y para poder recibir de ellos también, este, lo que decía hace rato, la universidad no puede sentirse es autónoma, pero no puede sentirse aislada, ¿sí? Es autónoma pero no aislada. Entonces, esa conexión en lo que se refiere a la ciencia, y por lo mismo puede uno hablar de las humanidades y otras disciplinas, pues lo tiene que ser un diálogo con la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué le gusta? ¿Sí? Eh, bueno, hay cosas, la sociedad tiene que tomar decisiones en las cuales el conocimiento científico es importante. Se tienen ahora que considerar cosas como, ya no la evolución, no, si evolución sí o evolución no, porque eso como que a corto plazo no afecta nada, pero está todo el cambio climático, que tiene que ver con qué está haciendo Pemex, por qué los combustibles no, por qué esas cosas. Eso lo tiene que poder entender la sociedad, pero para eso tenemos que divulgar lo que hacemos. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, que lo que estamos haciendo, pues, yo creo que hay una buena actividad de divulgación científica por Internet. Me gustaría que revivieran ciertas cosas más, por ejemplo, la revista Contactos, ¿sí? Que sé que existe por ahí, pero ya no oigo mucho de ella. En fin, pero también es un poco esto del, del envejecimiento de nuestros medios, ¿no? No sabemos, ya me imagino que es una revista que ya circula electrónicamente, Sí. pero no sé con qué fortuna, vaya, qué tanto se divulga. Realmente a lo mejor nada más se divulga entre nuestros propios elementos, si no se divulga entre el vulgo, Sí, si no le llega al sí, sí, vulgo, sí, sí. si entonces ya no es divulgación, ¿sí? En fin, habría que ver cosas, pero, y además, creo que siendo una de las, como mencionaste, una de las funciones sustantivas, creo que la mayoría de los profesores han participado y están dispuestos a participar en esto y no le sacan. Este, tú, fuiste tuviste la idea, porque fuiste tú, el de hacer el Carlos Greff,
en una comisioncita en la que estuvimos Sí. hace un buen número de años. 2011. Sí, hace ya 13 años. Sí. ¿Sí? A ti se te ocurrió hacer eso. Y la respuesta que han tenido, digo, ese es como divulgación con trampa, porque es divulgación para que vengan para acá, ¿sí? Sí, vaya, no es así, es con interés, vaya, Sí, no sí, hay sí. interés creado ahí por nuestra parte. Pero pero el, este, la respuesta del profesorado ante eso ha No, sido muy positiva. sí, sin La duda. gente no solo no es reacia, quiere hacerlo. Sí. ¿Sí? Y lo sabe hacer, es más, hay talento para hacerlo. ¿Sí? Hay que aprovecharlo. Profesor, en esta cuestión de divulgación leía que usted ha publicado más de 80 artículos y capítulos de divulgación y fue fundador y jefe de redacción de la revista Naturaleza y director durante 15 años de la revista Ciencia, órgano de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en colaboración con Carlos Montemayor, impartió el primer curso de redacción científica en el entonces Programa Experimental de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Qué nos puede contar de esta etapa inicial de la divulgación organizada en México? No, pues también fue otra de las... He tenido muchas experiencias muy gratas en mi carrera profesional, ¿sí? Y esa ha sido otra de ellas, ¿no? Y esa etapa en donde convocados varios, pues varios, éramos físicos todos, ¿sí? Convocados por Luis Estrada, ¿sí? Yo pues acababa yo de regresar de, de mi doctorado, justamente 68, hace rato hablábamos de eso, y hablábamos del Congreso de Latinoamericano de Física. Justo ahí, cuando estaba yo regresando, me invitó Luis Estrada a colaborar en hacer una revista de divulgación. A él lo había nombrado en la Sociedad Mexicana de Física como editor del boletín. Pues dijo, un boletín para los físicos. Entonces dijo, vamos a hacer una revista de divulgación para llegarle a la gente y divulgar lo que es la física. ¿Sí? Y entonces yo le dije que sí, siempre me ha gustado escribir, me gusta esa parte. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar. Y de hecho cuando llegué, digo, ya colaboré poco en el primer número, lo acaban de sacar, no pude colaborar mucho por él, pero salió justo en julio de 68 y lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Física. Y la revista se llamó Física y salió varios números con ese número y era de divulgación. Pero luego nos dimos cuenta que nada más hablar de física pues, no era lo suficiente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, Biología. vamos a tomar el nombre de física como la tomaban los griegos, es toda la naturaleza. ¿Sí? Entonces le cambiamos de nombre, le pusimos naturaleza. Y nadie nos recriminó por eso, ¿no? Los colegas de otras disciplinas, de otras ciencias, no nos acusaron de habernos apropiado de ese nombre. Y la revista funcionó 15 años. Sí, muy bien, y tuvimos mucho impacto porque mucha gente se interesó por la divulgación científica. Gracias a eso, y gracias a la labor de Luis Estrada fundamentalmente, se creó el programa experimental de divulgación de la ciencia. Eso fue lo que dio el origen pues a la organización ya digamos institucionalizada de divulgación científica dentro de la UNAM, ¿sí? que ha dado lugar a una coordinación y a un espléndido museo que se llama Universum, ¿no? Todo eso nació de ahí, ¿sí? Entonces, además de tener experiencias pues tan gratas como conocer a Carlos Montemayor y otras muchas que tuvimos en esa época. Dice que hablando de ese taller con Carlos Montemayor, y usted me dirá si estoy en lo correcto, entiendo que una participante en el mismo fue la física Ana Luisa Guzmán, sí, quien posteriormente ha dedicado mucho de su tiempo a impartir talleres de divulgación científica. Y ya usted nos habló, sin decir su nombre, de ella. ¿Qué nos puede contar de la experiencia de trabajar con ella? Bueno, pues de trabajar con ella no puedo decir mucho. Me casé con ella. ¿Sí? Bueno, ella trabajó con Luis Estrada, mucho. Trabajó en el programa experimental, dio muchos cursos. Luego ella realmente, más que talleres,
lo que dio fue profesora en la UNAM, Ok. ¿sí? Profesora de redacción científica, ¿sí? En varios programas de posgrado, ¿sí? Este, pues vaya, otra, digo, ella escribe magníficamente, ella es física también de formación, ¿sí? Este, y bueno, lo hizo muy bien. Ahora, ella luego ya se dedicó más a otras cosas, porque ella se incorporó desde hace 31 años a la Comisión Nacional de la de Biodiversidad. Bueno, el nombre es más largo, pero se conoce como CONABIO, Conavio. pero que ahora ha estado en Sí, grandes lo sé. problemas. De hecho, a mi esposa le acaban de pedir su renuncia, ¿sí? Como parte de este proceso de, pues de acoso a a la Conavio. Y en fin, bueno, después de 31 años, dejó eso. Pero regresando a la divulgación, ella sí se dedicó a la divulgación, pero sobre todo se dedicó a la enseñanza de la redacción científica, ¿sí? Este, a a personas que tenían que escribir artículos o tesis o cosas así, en ciencias biológicas, en varios campos, no nada más de física, sino de otras cosas. Ok, doctor. Pasando a otra actividad, su labor científica ha estado estrechamente ligada a la formación de investigadores e investigadoras. Ha dirigido más de 70 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, varias de ellas premiadas por la Sociedad Mexicana de Física y la Sociedad Mexicana de Termodinámica. Varios de sus discípulos son líderes en diversas instituciones de educación públicas y privadas, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Petróleo, el ITAM, la UAM, la UNAM. ¿Qué importancia tiene para Fernando del Río formar recursos humanos? ¿Y qué sentido tiene para nuestra sociedad mexicana seguir formando No, recursos pues humanos? es fundamental, porque ahí hablamos de la enseñanza-aprendizaje, digamos, de grupo así general. Pero ya la formación de recursos humanos, normalmente lo que piensa uno, ya es la formación ya de profesionales de las disciplinas, ¿no? Entonces, pues eso en las disciplinas científicas se hace tratando de enseñar a investigar, ¿no? Y eso pues dirigiendo tesis, ¿no? Desde las de licenciatura hasta las de doctorado. Y entonces ya es fundamental porque, pues digo, es la manera de mantener, digo, si bien nosotros nos hacemos viejos, pero nuestros discípulos, como a veces les llamamos, para no llamarles nada más estudiantes, pues pueden ser jóvenes, ¿no? Entonces es una manera de contribuir a rejuvenecer, digamos, el, 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 el el grupo de investigadores, ¿no? Nosotros ya nos podemos hacer jóvenes, pero podemos contribuir con formando nuevos jóvenes en esto. Entonces es una, y es sumamente grata y es muy redituable. Ha habido, digo, he tenido grandes, pues grandes estímulos de ver muchos digo, a todos mis alumnos, a todos mis ex discípulos o ex estudiantes haciendo esto. Y ya no nada más eso, porque pues con el tiempo pues se van haciendo genealogías, ¿no? Este, mis, mis, mis alumnos tienen a su vez alumnos, ellos tienen alumnos, Sus ¿sí? nietos académicos. Yo ya tengo nietos académicos, pues nietos académicos, sí. Muy bien, doctor. Los resultados en investigación, docencia, formación de recursos humanos, difusión y preservación de la cultura que usted ha obtenido han sido valorados por la comunidad científica nacional. Como ejemplo, quiero señalar 5 distinciones que usted ha recibido. En 1984, la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física. En 2001, el Instituto Mexicano del Petróleo lo honró poniéndole su nombre al Laboratorio de Termodinámica de la sede del Instituto Mexicano del Petróleo en Cactus, Chiapas. En 2002, la Sociedad Mexicana de Termodinámica le concedió un reconocimiento por su labor de investigación y promoción en el campo. En 2015, recibió el Premio Nacional en Ciencias y Artes. Y en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, usted es reconocido como investigador emérito. ¿Qué significan para usted estas distinciones, profesor? Pues significa pues el reconocimiento por parte de distintos ámbitos
de colegas, ya sea físicos o de, o de, o de ámbitos más amplios, ¿no? De investigadores, pues acerca de que reconocen que con mi trabajo he logrado algunas cosas buenas, ¿sí? Este, digo, sí, satisfacen el ego de uno, ¿no? Los papelitos estos, ¿no? Pero pero pues vaya, no lo hace uno por eso, ¿no? Pero pues es muy grato, cuando, cuando, cuando sabe uno que la universidad, o que los colegas físicos, o que inclusive instituciones más complicadas políticamente, como la presidencia de la República, le dan a uno un reconocimiento, ¿no? Me imagino. Bueno, eso es al exterior, pero al interior de la UAM, el reconocimiento a su labor académica ha llevado a la comunidad universitaria y a sus órganos colegiados a condecorarlo con el nombramiento de profesor distinguido en 1991 y con el nombramiento de profesor emérito en 2010. Estas son las máximas distinciones académicas que otorga nuestra institución. ¿Se siente satisfecho con lo logrado en la UAM, profesor del Río? ¿Y qué significa para usted la UAM? Pues me siento contento, ¿sí? Pues satisfecho, pues puede que no, que me gustaría hacer más. Digo, en esto que hablamos de que hay cosas por hacer, me gustaría seguir contribuyendo en lo que pueda. Pero eh, ahora, ¿qué significa para mí la UAM? Bueno, pues es mi segunda casa, ¿sí? De mis, de mis 83 años y pico que llevo, pues 50 los he pasado aquí, ¿sí? Aquí he hecho, aquí he hecho mi carrera, gran parte de mi carrera, la mayor parte. He hecho amigos, muy buenos amigos. He tenido discípulos que siguen siendo mis amigos. En fin, es mi segunda casa. Muy bien, profesor. Después de este viaje por sus diferentes facetas académicas, permítame regresar a la imagen de universidad que los fundadores como usted visualizaron en 1974 sobre esta universidad. Le pregunto, ¿en qué aspectos se cumplieron las expectativas imaginadas y en qué aspectos nos queda un camino por recorrer? Y ya mencioné el espíritu que teníamos, ¿sí? Y creo que, que hemos logrado algo bueno, algo muy bueno, que es mantener esa, esa esencia de que la investigación es importante para nosotros. Investigación bien entendida, ¿no? Que la investigación luego la gente la puede tomar de manera muy trivial. La generación de conocimiento, para decirlo un poco más redondeadamente. Eh, eh, y eso está. El compromiso con los alumnos sigue siendo y siempre ha sido importante. Eh, sin embargo, sí como que dejamos de lado nuestra, digamos, no, no hemos explotado, no llegamos a explotar nuestra capacidad o nuestro talento creativo para imaginar nuevas formas de enseñanza que que nos permitan ahora atender las nuevas necesidades de formación. ¿Por qué? Porque estamos usando, ya lo decía, metodologías pues que son de hace muchos decenios. Y nuestros estudiantes no son los mismos, son muy distintos. Hace rato mencionaba que nada más la forma en que ellos tienen de informarse es distinta, pero también en otros sentidos son distintos. Hace 50 años, la mayoría de nuestros alumnos venían de ciertas capas sociales privilegiadas. Ahora ya no, qué bueno. Pero, antes los que llegaban ya se sabían ciertas cosas porque se las habían enseñado desde antes. Entonces ya no teníamos que enseñarles lo que era una universidad y una serie de cosas, ¿sí?
Como yo mencioné que mi papá era médico, entonces yo ya sabía lo que era una universidad, me lo tuvo que enseñar, bueno, me lo enseñó él, sí, digamos, ¿no? Digo, por ósmosis nunca me dio una clase, ¿sí? Pero ni me dio un seminario, pero vaya, como que ya sabe. Y así estaban todos. En cambio, los chicos de ahora, pues ya vienen de unas generaciones en donde no tienen esas cosas. Entonces llegan aquí y están totalmente despistados los pobres. ¿Sí? Entonces, y nosotros sencillamente les echamos ahí el álgebra y el cálculo y la mecánica y el electromagnetismo y, y- y- y los pobres pues no saben cómo desempeñarse. Entonces, cuando tenemos a nuestro alcance pues todo este mundo de información, además, no nada más verbal y oral, sino también visual, que nos puede ayudar a fortalecer esas cosas. ¿Sí? Entonces, como que necesitamos despertar nuestro ingenio para poder hacer esas cosas. Digo, a mí no sé, digo, yo no tengo una propuesta concreta porque no se me ocurre cómo hacerle, pero siento la necesidad de que lo hagamos, ¿sí? Entiendo. De que exploremos nuevas maneras de enseñarles, sobre todo, es que ya cuando están después de 4 años de estar aquí, ya que van a entrar al posgrado y eso, ya les podemos dar las clases de pizarrón y así, o como sea, sí, ya no importa. Pero los que acaban de llegar, tendríamos que hacer algo totalmente distinto, ¿sí? Bueno, yo creo que es nuestra responsabilidad con ellos. Estoy de acuerdo. Doctor, para las generaciones que ahora dirigen los destinos de esta universidad y para las generaciones que la dirigirán en el futuro inmediato, ¿qué consejo les puede dar usted para seguir consolidando el proyecto de la UAM? ¿En qué aspectos se debe poner especial cuidado? Pues ya lo he ido mencionando en el curso de esta entrevista y pues lo que diría es, pues ánimo y y a seguirle dando y abrir la mentalidad, ¿verdad? No aferrarse a las costumbres y a las prácticas que tenemos ya tan arraigadas, ¿sí? Busquemos maneras distintas de hacerlo sin perder la brújula, ¿sí? Sin perder la Sin brújula. perder la brújula, que es hacer las cosas bien y que es orientado a la generación del conocimiento en las disciplinas Y cultivamos. que cultivamos y que nos corresponden, ¿no? Que son características de la UAM Iztapalapa. Es una característica de la UAM Iztapalapa el que nos interesa no nada más la generación de conocimientos, sino la generación de conocimiento en aspectos muy fundamentales, ¿sí? Las cuestiones de física, de química, de matemáticas, de filosofía, de biología, de, de lingüística, de historia, todo eso, son cosas muy básicas y fundamentales que si vemos en nuestra universidad, nosotros somos en la UAM eso, ¿sí? Somos el, el- digamos, el recinto de, de- de las actividades más básicas de investigación y- y profundización del conocimiento. Entonces, esa es la que no debemos perder. Muy bien. Doctor del Río, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista? ¿Algo que se me haya quedado en el tintero y que usted quisiera expresar? Pues, pues nada más, este, bueno, quizá dos cosas, ¿sí? Una, que en parte el proyecto aquel que tenía, que le presenté a Alonso Fernández, de hacer un supergrupo de termodinámica aplicada, no se pudo realizar por, por razones, ¿no? Pero, pero bueno, digo, desde otro punto de vista, pues digo, tuve otras muchas cosas, otros retos que resolver y Sí, que hacer. Eso no se pudo hacer, lo tuve que aparcar, ¿verdad? Muchos de las personas que se involucraron en eso, afortunadamente, encontraron su camino, sí, muy fructífero, siempre porque todos ellos han sido muy exitosos, pero está muy bien. Y la otra es que creo que también hay ciertos, hay que preocuparse
por atender a la hora de hablar de la frontera del conocimiento. Sí, a veces se piensa y que esta frontera se va extendiendo conforme aprendemos más. Se piensa que es como un globo que va uno inflando. Sí. Pero yo me lo imagino más que es como una coliflor. Sí. Vaya, que tiene una frontera externa, que es lo que es más aparente para los que están fuera. Pero de hecho frontera es todo lo que está entre la coliflor y el aire. Entonces quedan muchos nichos por ahí, muchos huequitos, ¿no? Que no han sido resueltos, porque no hablamos para nada de eso, pero en la manera moderna de hacer ciencia, y tú lo sabes muy bien, hay una serie de distorsiones, ¿no? Por ya no es publicacionitis, es citacionitis y indexinitis y una serie de cosas, casos de corrupción en el mundo, que pagan, las revistas que pagan porque, bueno, que te cobran porque publiques de ellas y te aseguran citaciones y bueno, una serie de cosas raras. En todo aquello, pues la gente luego publica cosas, ¿sí? Que yo creo que muchas de ellas pues nunca llegan a ser no llegan a ser contrastadas ni revisadas ni nada, salvo por un medio revisor Un por ahí, árbitro. un árbitro por ahí que les dé una pasadita, ¿no? Entonces, pero también la parte más importante, la parte que atrae los reflectores es la parte exterior, ¿sí? Que la parte así en el caso de la física, pues son los extremos, ¿no? De lo muy grandote, de lo muy chiquito, de lo muy rápido, todo eso, ¿sí? Pero se quedan pedazos de física y se quedan cosas, se quedan cuestiones que pasaron encima de ellas y no las resolvieron. ¿Sí? Entonces que también hay cuestiones de física, ¿sí? Importantes que no están en esa frontera. Que no están en esa frontera, si no hay fronteras interiores también. Entiendo. ¿Sí? Y un poco lo que pasó, yo tengo la imagen de los exploradores, ¿sí? Desde Magallanes y Elcano ya sabemos que el mundo es redondo. Se hubieran dicho, ya para qué explorar, ya sabemos que es redondo. ¿Sí? Sin embargo, pues todavía a principios del siglo XX, pues había que explorar los polos y cosas de esas. ¿Por qué? Porque quedaban cosas y notas, ¿no? Que no habíamos pisado. Que no habíamos pisado, ¿sí? Entonces dejamos huecos por ahí. Y a mí en mi carrera, por esto de las aplicaciones no están en la frontera exterior. Sí, yo lo digo por eso. Porque aplicas cosas, digo, yo la termodinámica que aplico, a veces aplico cosas más nuevas, pero normalmente son cosas, por no decir trilladas, pero sí son cosas cuyos fundamentos pues ya estuvieron establecidos hace bastante tiempo. ¿Sí? No estoy, vaya, no está uno revolucionando la física. Sin embargo, dejaron ahí unos huecos que nadie entiende todavía, ¿sí? Y que es meritorio aclarar, ¿sí? Nada más, eso era la otra reflexión. reflexión. Muy bien, profesor, pues quiero expresarle que a nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, le agradecemos todo el esfuerzo y trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria. Estamos muy orgullosos de que usted sea UAM. Y gracias también por esta entrañable plática. Muchas gracias. Muchas gracias por el empeño y lo acertado de las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted.